Hola, amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros, siempre siguiéndonos. Hoy vamos a conversar, como todos los martes, con el doctor Edgar Parrales. Hoy vamos a abordar un tema sumamente importante e interesante porque queremos analizar cuál ha sido el papel de las juventudes en la crisis sociopolítica que ha habido en Nicaragua a partir del año pasado. Pero antes de entrar al tema, me, me gustaría, Edgar, que analizáramos qué está pasando. Uno siente como un vacío, ¿verdad? A la luz de las informaciones últimas. Por ejemplo, ha habido un grupo de expertos autoconvocados proponiendo una reforma de la ley electoral. Se han reunido con el COSEP, se han reunido con la Alianza Cívica, ¿verdad? Se han reunido con otros espacios, de tal manera, bueno, con el CEPORELE también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay ahí, verdad? ¿Qué podríamos sacar de información valiosa alrededor de este tema? Bueno, a mí, Sergio, me parece que eh, en el proceso de ganar tiempo y de apursurar la marcha, hay que, o sea, una de las cosas en las que hay que avanzar es en ir preparando lo que sería la reforma de la ley electoral, porque es una de las cosas que pide más tiempo, ¿verdad? Yo sé que hay distintos grupos trabajando al respecto. Está el PLC por un lado, ellos lo han dicho que están trabajando sobre una propuesta de reforma. Está el CEPORELE también, este grupo de expertos en los cuales está, creo que es Amnistía Internacional, no, el grupo de Courtney, de Roberto Courtney. Ética y Transparencia. Ética y Transparencia, exactamente. Tengo entendido que hay algunas diferencias de puntos entre ellos, pero yo diría una cosa, si todos están, digamos, en la voluntad de trabajar por el cambio, y todos, digamos, queremos un cambio que sea verdaderamente eficaz, democrático, positivo, yo diría que esos grupos de trabajo se junten y en todo caso discutan las diferentes ópticas o percepciones que tienen para que se vaya sacando lo que es un proyecto consensuado, un proyecto de todo que pueda ser presentado en su momento y no perdamos tiempo, ¿verdad? Y así rescatamos el tiempo que pueda haberse atrasado un poquito con esto de que todavía no se ha conformado la Comisión Especial de la OEA y no nos atrasemos porque el tiempo apremia, El ¿verdad? otro aspecto es que el fin de semana, el recién pasado, hubo una gigantesca marcha de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses exiliados en la República Hermana de Costa Rica. Fue multitudinaria, Sí, fue una marcha por la unidad nacional, desgraciadamente una marcha que debió ser realizada en Nicaragua, no se pueden por sí, las condiciones de acá. sí, Los jóvenes, ¿verdad? Y las personas que estuvieron presentes en la marcha, que viajaron hasta allá, han sido hostigadas en sí. su retorno, ¿verdad? Tanto en las aduanas como en las terminales de buses. Sí. Eh, ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, mira, el gobierno no va a cesar en su política de estar reprimiendo y sobre todo de estar reprimiendo en forma selectiva a los excarcelados, ¿verdad? Porque ven ellos un potencial de peligro para el gobierno mismo. En su mayoría son jóvenes. Ya y aquí entramos, creo yo, en cierta conexión con el tema, porque es decir, la juventud hoy por hoy es, digamos, prácticamente, digamos, eh, el mejor activo que tiene la oposición. La juventud, yo diría yo, no solamente es un bono Demográfico. no solamente un bono, digamos que como le dicen, eh, el bono demográfico, sino que también es el bono democrático, ¿verdad? Tengamos en cuenta que siempre la juventud, digamos, es un elemento en todas las etapas, ha sido siempre un elemento, digamos, de vanguardia, de lucha, de avanzada.
De hecho, la misma gente del Frente Sandinista en su momento fueron la juventud. Fue una juventud que luchó en todos los ámbitos y en todos los espacios por el cambio. Y esta juventud de ahora tiene una peculiaridad que no han tenido otras. La sociedad humana vive en su marcha histórica, va viviendo etapas. Y en esas etapas se dan saltos cualitativos. Por ejemplo, el paso que se dio en el siglo XVI con el Renacimiento, ¿verdad? La sociedad salió de lo que consideran muchos un oscurantismo, la Edad Media, hacia una etapa de luces. Con ese momento se dieron descubrimientos, se dieron inventos, se dieron el surgimiento de las lenguas vernáculas, los idiomas europeos, se dio el renacer de la cultura grecolatina a través de las artes en sus distintas manifestaciones, la escultura, la pintura, la poesía, la literatura, etcétera, etcétera. Y la sociedad vivió en ese momento una transformación extraordinaria, ¿verdad? De una etapa a otra etapa. A nosotros nos toca en este momento, en estos últimos años, vivir también una situación de un cambio radical. La juventud de ahora es la juventud de la tecnología, de esta tecnología que de 20 años para acá ha venido teniendo un desarrollo y un vértigo de avance que nunca se había vivido, ¿verdad? Yo recuerdo, fíjate, yo he tenido como 6 computadoras y he tenido que ir comprando porque cada vez que tengo una computadora al poco tiempo ya está obsoleta. A los 6 meses mi computadora está obsoleta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tecnología avanza en una forma vertiginosa. Tenemos todo el desarrollo que se da con los celulares, por ejemplo. El celular ahora es cámara fotográfica, es internet, es teléfono, es muchas cosas, es un espacio de almacenamiento de información. Y los jóvenes de ahora nacen en este ambiente. Nosotros, los mayores, vamos tratando de ponernos al día, pero encontramos muchas limitaciones. El joven de ahora con una enorme facilidad maneja todos estos dispositivos, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con que ellos y nosotros tenemos una gran brecha generacional que es obvia. Y ellos nacen con una visión de la vida muy diferente. Ellos tienen, digamos, una universalidad de la visión que no tuvimos nosotros. Para ellos es muy fácil comunicarse con alguien que está estando en Managua, con alguien que está en Moscú o con alguien que está en Saigón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en lo que nacieron y con lo que están acostumbrados. Para nosotros es un motivo de enorme admiración, ¿ya? Y si bien nos beneficiamos de ello, no lo vivimos con el entusiasmo, con el espíritu con que lo viven los jóvenes. Y esa juventud hoy por hoy se comunica entre sí aquí en el país, con jóvenes de otros países, con jóvenes del mundo, y viven, digamos, el espíritu de lo que es la libertad, de lo que es la independencia, que nosotros la hemos añorado, pero no la hemos vivido. Y ellos la están clamando y la están viviendo y la están, digamos, participando todos los días. De manera que esta juventud de ahora no le querrás quitar sus espacios de libertad, porque es como que le vas a quitar el aire con que se respira. No le vas a quitar sus reclamos de democracia, porque ellos están acostumbrados, digamos, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de movilización, que definitivamente quitarles todo eso es como quitarles la vida, ¿ya? Si bien nosotros lo hemos reclamado y lo hemos vivido, nunca con la intensidad con que lo están viviendo ellos. El gobierno actual generó una serie de espacios para los jóvenes, ¿verdad? Puso, por ejemplo, en los parques que fueron habilitados o rehabilitados, sistemas de internet, de navegación, sí. El Wi-Fi o el Wi-Fi, como dicen algunos. Después ponían pantallas gigantes para las transmisiones de los clásicos de fútbol. Es decir,
pistas deportivas, eventos, etc. ¿Qué hizo Claro. que eso no fuese suficiente o dónde estuvo pues la fisura para que Bueno, esta juventud realmente se el, sublevara el año pasado? el gobierno en su momento entendió que el uso de las tecnologías era importante para ganarse a la juventud y por eso hizo todos estos proyectos de los que vos estás mencionando. Pero nunca llegó a captar de que precisamente le estaba dando las armas a la juventud para vivir su libertad, para vivir su autonomía. Y si bien la juventud se lucró, se benefició de esos instrumentos que le ponían al alcance, ¿verdad? En las mismas universidades tenían, ahí en la UNAM, por ejemplo, que estaba el Whiteford de la UNAM, cualquier muchacho se sentaba en el suelo, en un pasillo, y desde ahí estaba disfrutando de la tecnología que le brindaba la universidad. La misma universidad no se percató también de que con eso estaba hasta cierto punto Bueno, pero alimentando al enemigo. ok, pero ese es andamiaje. Sí. Digamos, esa es una infraestructura Sí. básica, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que la juventud, ¿verdad?, asume en la crisis? Porque esas son precondiciones, por Claro. las que nosotros vemos. Claro, pero son precondiciones que van construyendo, digamos, una actitud, que van construyendo una nueva cultura, que van construyendo una nueva visión de las cosas. Fíjate hasta qué punto es cierto que ahorita, yo le pregunto a algunos exalumnos míos que están en UNAM todavía, ya no tienen el servicio del internet en la universidad. Ya se lo quitaron. Se lo quitaron, claro, porque ven el peligro que eso representa para los intereses del gobierno. Ya no lo tienen los muchachos, de manera que es un limitante, pues. Y definitivamente los muchachos tienen ese espíritu ya asimilado como algo que es propio de su encarnación, de su mismo ser, ese ánimo libertario, ese ánimo de esa nueva visión cultural, histórica, social, que no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a entregar su rey, ¿verdad?, en el juego del ajedrez de la vida política y social, sino que están dispuestos a lucharlo, a defenderlo, hasta el último esfuerzo y hasta el último momento. Esta juventud quiere democracia, esta juventud quiere libertad, esta juventud quiere justicia, quiere honestidad, transparencia, que son precisamente todos los antítesis de lo que el gobierno ha sido, de lo que el gobierno ha practicado, de lo que el gobierno ha querido imponernos, de lo que el gobierno ha hecho como su bandera. Entonces esta juventud le dice al gobierno: no, yo no acepto nada de eso. Yo quiero esta otra visión de la vida, esta otra visión de la historia, esta otra visión de mi propia existencia. Quiero ser yo mismo, ¿ya? Y no te acepto tu proyecto, quiero el mío, ¿ya? Entonces, en esa juventud es donde el gobierno tiene el mayor enemigo, más que nosotros, ¿ya? Y no lo va a doblegar. En primer lugar, porque es una ley de la historia. La juventud representa el 80% de la población, ¿ya? No lo va a poder eliminar, no va a poder con ello. Ya ves que aún en medio de la represión que estamos viviendo, que es feroz, ¿ya?, no dejan de presentarse piquetes de reclamo y de protesta en distintos ámbitos del país. Hace poquito estaba viendo de un piquete que hubo en un lugar del norte, en donde no se podría esperar que haya, y de pronto aparecen los piquetes, ¿ya? Y la juventud definitivamente está en su lucha y no va a ceder. Por eso es que el gobierno la tiene con los jóvenes, porque siente que son su verdadero adversario, y trata de acallarlos, trata de minimizarlos, trata de doblegarlos, pero no puede. Vos ves ahora los niños chiquitos, infantes, que ya desde chiquitos nacen con el espíritu libertario, ¿eh? Y ya vienen esos niños que hoy tienen 7, 8 años, de aquí a 10 años, van inclusive a ser un motor con mucha mayor fuerza que los que son jóvenes ahora, porque están viviendo este vértigo que la vida de la tecnología y de la invención están ofreciéndonos. Y definitivamente estamos viviendo, en la sociedad humana en general, estamos viviendo un cambio radicalísimo entre lo que fue una concepción de la sociedad y lo que es una nueva concepción de la sociedad,
que son los jóvenes. Y son los que la van a vivir, lo están viviendo, y son los que van a imponer su nueva visión. Hay un criterio general o generalizado, pues, ¿verdad?, sobre un sector, ¿verdad?, de personas que dicen, bueno, es que estos jóvenes, siempre todos los jóvenes tienen ese ímpetu, pues. Pero de ahí a que sean unos liderazgos, que vayan a ejercer liderazgos nacionales, son otros 100 pesos. Los jóvenes han dicho sobre este criterio que esto es adultismo y que esto es una visión deformada de las aspiraciones justas que tienen estos jóvenes. ¿Cómo conciliamos estos dos extremos? Claro. Mira, precisamente si te fijas bien, muchos de estos muchachos que han emergido como líderes de la lucha son muchachos que ni siquiera están en los últimos años de universidad. Algunos de ellos están en primero o segundo año de universidad. Vos ves cómo en las escuelas de secundaria les han querido imponer que vean un video que hizo el gobierno, en donde el gobierno presenta su visión de las cosas manipuladas, y los muchachos con el mayor desplante se levantan y se van y no queremos ver esa basura, ¿verdad? No estamos dispuestos a aceptar eso. Y son los jóvenes de secundaria. Las imágenes famosas que circularon, que hicieron virales, donde aquella muchacha tomó una piedra y se la lanzó al policía. E incluso jóvenes no solamente de los colegios privados. No, estamos hablando de los colegios jóvenes públicos. De los colegios públicos, ¿verdad? De los colegios que maneja el gobierno, de los colegios en los que el gobierno ha estado haciendo todo un trabajo de mentalización y de prácticamente lavarles el cerebro a los jóvenes, y no lo logra, porque esos mismos jóvenes salen de la escuela y en la calle o en su casa o en su barrio están viviendo la tecnología y están contrarrestando lo que les quieren hacer en la escuela, ¿ya? Es decir, definitivamente es una lucha contra el tiempo, es una lucha contra la historia que tiene el gobierno, y no la va a ganar. A mí me llama mucho la atención y siempre me ha quedado la expresión de un profesor que tuve yo, un señor que fue maestro por 45 años, de generaciones, en la UNAM de León, y era una eminencia el señor. Él decía, el que se opone a la corriente de los siglos perecerá arrastrado por ella. Y era un viejito, pero tenía una visión muy, muy clara de las cosas, ¿ya? Cualquiera que quiera oponerse a la marea de la vida va a ser arrastrado por ella. ¿Por qué? Porque la vida va en un proceso de cambio generacional y cada generación apela por lo suyo, reclama lo suyo. Veamos cómo, por ejemplo, la misma sociedad vive todos estos procesos, ¿ya? Como yo, por ejemplo, me pongo a pensar, hace, qué sé yo, 30 años, 40 años, las mujeres para ir a misa tenían que llevar un velo, ¿verdad? Y tenían que usar las faldas, las blusas hasta la muñeca, ¿verdad? Y hay de ellas que quisieran usar pantalones. Y hoy, por ejemplo, el velo se fue, se lo llevó el viento. Ya no solamente usan manga larga, sino a veces van hasta con la blusita sin manga. Usaban guantes. Sí, usaban guantes. Y hoy van de pantalones. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos una mujer iba de pantalones al templo y el obispo, el sacerdote, lo sacaba del templo porque lo veía como una profanación. Y hoy no solamente eso. Hoy las muchachitas asisten en el altar. Son altar girl, ¿verdad? Muchachas de acólitos, ¿verdad? Y están con sus camisitas sin manga. Y están actuando donde se concebía que era un lugar sagrado solo para varones. ¿Ves? Todo eso mismo te da una idea de cómo inevitablemente cambia la mentalidad. Si la iglesia se opusiera a esos cambios, la iglesia lo que hubiera obtenido es el rechazo de la población. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Asume el cambio, lo incorpora y ella misma se incluye dentro del proceso del cambio, ¿verdad? Es lo que hace cualquier sociedad sensata, lo que hace cualquier sociedad con visión de futuro. No podemos estar obligando a los demás, a las nuevas generaciones, a que piensen como las generaciones anteriores, a que actúen como ellas, ¿ya? Sino que tenemos que ir asimilando la marcha del tiempo.
tenemos que ir aceptando que las cosas cambien. Hay Y un ahora asunto- están cambiando de una forma vertiginosa. Hay un asunto de Sí. confianza en el Sí. liderazgo juvenil. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Hay que más bien irles apoyando, ayudándoles, dándoles cuanto tenemos nosotros de luces, de conocimientos, de experiencia, para que ellos, digamos, enmarquen mejor pues, su lucha. Volvemos a tener los mismos dos planteamientos, ¿verdad? Unos que dicen, no, los muchachos por sí mismos no pueden desempeñar altos cargos, ¿verdad? Porque están en su proceso de formación. Sí. Contribuye para esto a aquellos que dicen, no, los jóvenes tienen todo el derecho, ¿verdad? De ser los líderes. Sí. Eso ya lo vivimos en la década del 79, Sí. 80, donde los jóvenes asumieron el poder. Sí. Pero por otro lado, y a partir de ahí, entonces dicen, no, se necesita un equilibrio, ejercer un equilibrio, ¿verdad? Que era lo que más o menos estaba diciendo, Sí. que los jóvenes sean los protagonistas de su historia, pero con consejo adulto. Exactamente, es una combinación de ambos factores. Yo te digo una cosa, si los líderes de la revolución sandinista no hubieran sido tan arrogantes y hubieran sido más permeables a los consejos y a la asesoría de la gente mayor que estaba en la revolución, otro gallo hubiera cantado. ¿Qué o quiénes nos garantizan que eso no vuelva a ocurrir? Bueno, siempre es un reto, siempre es un reto. Esperando que la juventud de ahora, en medio, digamos, de ese vínculo, de esa simbiosis que tiene con la tecnología, con la invención y todo eso, también capten la importancia de dejarse ayudar por la gente que tiene experiencia de la vida, ¿verdad? Y por la gente que tiene sensatez y que les puede dar asesoría para que ellos puedan combinar la sabiduría del anterior, del antiguo, con el ímpetu de su juventud, ¿verdad? De manera que puedan hacer una fórmula de mayor éxito. Yo creo que es posible. ¿Y cuál es el principal reto de la juventud ahora? Bueno, el principal reto, al menos de nuestra juventud, es insistir en su posición de la necesidad del cambio hacia la nueva sociedad que sea más inclusiva, de una sociedad en donde haya mayor educación y en donde esa educación no solamente se generalice, sino que se califique, que sea una educación de mayor calidad. Mira, la sociedad, mientras mejor califica o educa a su población, es una sociedad que está en mejores condiciones para dar un salto cualitativo hacia una sociedad más desarrollada, hacia una sociedad más democrática, hacia una sociedad en donde verdaderamente podemos esperar y encontrar, tener inventores, tener innovadores, tener gente creativa mentalmente. En la medida que vos tenés una sociedad estancada, con una educación mediocre, con una educación mala, vas a seguir patinando con una población prácticamente, digamos, carente de inventiva y carente de creatividad. Por ejemplo, en Nicaragua, ¿cuántos inventores tiene? Poquísimo. Fíjate que el otro día estaba leyendo yo unas estadísticas de cuando en Nicaragua se patentan en la oficina de patentes dos invenciones, en un país como Perú, por decirlo, se patentan 500. Y en Estados Unidos se patenta 1.000.000. Y que eso está íntimamente ligado con la libertad. Con la libertad, con la educación, ¿verdad? Con todos esos factores de los que adolecemos, con estos factores que estamos reclamando, con estos factores que el que quiere retener el poder está tratando de impedirlo. Pero no lo va a poder, no lo va a poder. Puede en alguna medida, digamos, frenar, puede en alguna medida, digamos, ralentar la marcha, pero no la va a evitar. Lo interesante sería que entiendan, porque al entender permitirían que la marcha sea más expedita, que la marcha sea más rápida y que el proceso del cambio sea más fructífero. La gente se debe preguntar por qué nosotros titulamos este tema como el papel de las juventudes en la crisis y no de la juventud.
Y ahora eso pues nos va a dar pie en esta parte para que más o menos se entienda el concepto. Juventudes también aparecen detrás de los Ortega Murillo. Sí. Cuando están en las plazas, Sí. y vemos ahí a un nutrido número de jóvenes. ¿Qué hace la diferencia entre un grupo de jóvenes que está en una tarima cuerpando a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, de los otros que han tenido que ponerlos muertos y que han tratado de ser invisibilizados por esta misma estructura de poder? La diferencia fundamental es que estos jóvenes que están detrás de Murillo y de Ortega en la tarima son jóvenes a quienes les han cercenado su espíritu libertario. Y los otros jóvenes son aquellos que proceden por el impulso creativo y libre de su espíritu, ¿ya? Aquellos son sin espíritu y estos son con espíritu. Esa es la gran diferencia. Si vos lo pusieras en una contienda, no digo militar o de golpe o cosas por el estilo, en una contienda de pensamiento y de creatividad, verías como a los que están detrás de Ortega y la Rosario los arrollan, los abruman totalmente, porque no tienen digamos, ese dinamo, esa fuerza que da el espíritu libertario. No lo tienen, ¿ya? Los otros jóvenes han actuado porque se llaman autoconvocados. Nadie los convocó, nadie los impulsó, nadie los llevó. Ellos solos se manifestaron, ellos solos se tiraron al ruedo, ellos solos tomaron la decisión. Y eso nace de un espíritu desarrollado, un espíritu libre. El espíritu que está comprimido, constreñido, ese espíritu no tiene iniciativa, no tiene creatividad. Y eso es lo que el gobierno procura. Yo, por eso, digamos, lamento mucho con toda esa gente que el gobierno manipula, que los ha llevado a las rotondas, que los lleva a las marchas, que van obligados, que van forzados por una necesidad de sobrevivir económicamente, o porque van comprados por 200, 400 córdobas al día, ¿verdad? Esa gente, definitivamente, el gobierno hace un gran daño a su propia gente, le hace un gran daño, porque no hace ningún esfuerzo por fomentar en ellos la libertad del espíritu, por fomentar en ellos el desarrollo integral humano que precisa todo ser humano. Más bien le interesa mantenerlos en esos niveles de manipulación, de sometimiento, porque así es como se garantiza, según él, el gobierno, se garantiza la retención del poder, ¿verdad? Pero ¿qué le está haciendo a su propia gente? Los está mermando, los está prácticamente desnaturalizando, les está impidiendo desarrollar y crecer como seres humanos. Cuando el ser humano goza de libertad, el ser humano es creativo, el ser humano es libertario, el ser humano está en capacidad de convertir a la sociedad en algo mejor. Y esa es la diferencia. Esas divisiones, ¿verdad?, entre una juventud y otra, generada por el gobierno, ¿verdad?, que muestra incapacidad de no haber abarcado a otros sectores, ¿podría en algún momento en Nicaragua converger? Podría ser siempre y cuando, digamos, los espacios libertarios se vayan ganando. En la medida en que se vaya avanzando, digamos, en esa búsqueda que tenemos y en esa consecución de esa libertad, de esa justicia, de ese derecho, de esa paz verdadera que nace del respeto mutuo y del respeto a lo ajeno, en esa misma medida, aún esta gente que está prácticamente domeñada por el gobierno, al tener los espacios con libertad, podría crecer también. O sea, ¿cuándo el ser humano es incapaz de crecer? En el momento en que se muere. Pero mientras vos tengas un hálito de vida, tenés el reto y la capacidad de crecer. Por eso yo te lo digo en mi experiencia personal de vida. En los años en que yo fui estudiante universitario, en mi juventud, no existían muchas de las beneficios y ventajas que se tienen hoy en educación. Pero bueno, se dieron ahora últimamente. Yo me metí y me metí mayor. El derecho lo estudié después de los 30 años. Ya tenía una profesión. Me metí después de los 30 años. Y cuando vinieron las maestrías, ya tenía 60 años y me metí a las maestrías y tengo 2 maestrías,
¿verdad? Y tengo 4 posgrados y los he recibido últimamente y yo no me he dejado. Y si más adelante tengo la oportunidad de sacar un doctorado, me tiro al doctorado, ¿verdad? Aunque tengo 80 años. Y mientras yo tenga hálito de vida, voy a luchar. Y ese es el ser humano. El ser humano, mientras tenga oportunidad en la vida, debe lucharla, debe avanzar, debe seguir creciendo, debe seguir creando en sí mismo esa integralidad que todo ser humano necesita. Muy bien. Dejémoslo ahí por razones de tiempo, Edgar. Te agradezco, ¿verdad?, esta visión que estás compartiendo con nosotros. Ojalá a los jóvenes y a los adultos, ¿verdad?, también reflexionemos para mejorar esta sociedad. Muchas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través del 89.3 FM Radio Darío, que transmite desde León, Nicaragua, para todo el occidente del país. Y a nuestros seguidores, recordarles que mañana estaremos en punto de las 11:30 aquí transmitiendo nuestro programa. Por favor, visiten nuestro sitio web www.lamesaredonda.net. Así es, .net. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía.